Hola, ¿qué tal? Te saludo tu amigo Marcos Canela y estamos en esta grabación para tratar un tema bastante sensible, polémico, ya que hace unas horas el Papa Francisco, quien es el líder mundial de la organización católica, de la Iglesia Católica, hizo declaraciones bastante escandalosas acerca de la comunidad lésbico-gay. En específico mencionó a los homosexuales. Quiero mencionarte lo que dijo el señor Francisco. Dice: la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Y después dijo lo siguiente: lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. Con esto dio un paso para atrás y ahorita les explico por qué. De esa manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso, sostiene el Papa Francisco. Y bueno, déjame explicarte un poquito este asunto. La frase está llena de claros oscuros, de medias verdades, de mentiras. Y quiero explicarte un poquito, tomarme el tiempo para explicarte por qué estas declaraciones son verdaderamente desastrosas. Si estas frases las hubiese dicho un político, bueno, todavía sería aceptable, porque los políticos tienen derecho a decir lo que quieran para ganar votos o para quedar bien con la gente. Pero estamos hablando de un líder espiritual del cual millones de personas en todo el mundo se alimentan y nutren su fe. Entonces, vamos a empezar por lo primero que dijo. Fíjate lo que dice: la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Y quiero decirte que todos los homosexuales ya están en una familia, porque todos son hijos. Tienen su papá, su mamá, tienen hermanos, tienen hermanas. Es decir, ellos no están sin familia. Así que entendemos que la alusión que hizo Francisco es al derecho de formar una nueva familia, es decir, casándose un hombre con otro hombre. Y ahora aquí viene lo tremendo, dice: son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Y aquí es donde me voy a detener con la palabra de Dios, porque Francisco acaba de decir una tremenda mentira, porque no todos son hijos de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Quiénes son hijos de Dios? No se trata de menospreciar al homosexual, como tampoco se trata de menospreciar al borracho, o al adúltero, o al ladrón, o al mentiroso. La Biblia es muy clara al respecto. En Juan capítulo 1, y ojalá que puedas, si estás viendo este video y eres católico, puedas abrir tu Biblia y puedas corroborar los versículos que voy a leer. Dice así la Escritura. Juan 1, versículo 11. Está hablando de Jesús. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús vino al pueblo judío, al pueblo de Israel, y ellos no lo aceptaron. De hecho, sabemos que ellos fueron los que instigaron al gobierno romano, que en ese entonces era el Imperio Romano, para que crucificaran a Jesús a través de Pilatos. Esa es una historia que está en la Biblia. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero luego dice así, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí encontramos por lo menos dos requisitos que se necesitan para poder pasar de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Quiero decirte tajantemente lo que la Biblia enseña. Todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero para poder llegar a ser hijos de Dios, se requiere que nosotros, por lo menos según este versículo, número 1, tenemos que recibir a Jesús. Usted sabe que la comunidad lésbico-gay, y si no lo sabe, le invito a que vea noticias, fotografías, declaraciones. Son quizá una comunidad que se ha vuelto anti Dios. Se burlan de Dios, se burlan de Jesucristo. Yo he visto marchas en los carnavales
Algunos de ellos se transforman o se disfrazan como si fueran Jesucristo, pero empiezan a mostrar un Jesucristo amanerado, empiezan a mostrar un Jesucristo homosexual, y obviamente eso es una ofensa para Dios. O sea, Dios no por eso se va a sentir mal ni se va a deprimir, pero no podemos cerrar los ojos a la verdad, a la realidad de que la comunidad lésbico-gay no ha recibido a Jesús. ¿Por qué no lo ha recibido? Porque si lo recibiera, obedecería sus mandamientos. Y te voy a mostrar lo que dice la Biblia acerca de cómo se sabe cuando una persona ya recibió a Jesús. Número 2, dice aquí, no solamente hay que recibir a Jesús, sino también hay que creer en su nombre. Su nombre es Jesús y Él es el Hijo de Dios y Él es Dios, y hay que aceptarlo, hay que recibirlo como Señor y Salvador. ¿Salvador de qué? De mis pecados. ¿Y Señor de qué? De mi vida, de mi voluntad. Es decir, cuando una persona recibe a Cristo y cree en su nombre, se somete a lo que el Señor dice. Hace muchos años yo escuché a un predicador y a mí se me quedó muy fuertemente. Tú le puedes decir no a Jesús, pero no le puedes decir no, Señor, porque Jesús puede ser tu Salvador y como Salvador le puedes decir no. Pero cuando tú aceptas el señorío de Cristo, todo lo que Él te pida que hagas, tú tienes que decirle sí, Señor. Porque a un Señor no se le puede decir no, porque entonces deja de ser tu Señor. Mira lo que dice la Escritura. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, para ser hijo de Dios, tienes que ser engendrado de parte de Dios. ¿Cómo opera esto? O sea, porque esto es un milagro. Dice la Escritura, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Si aceptamos la frase que dijo el señor Francisco acerca de que los homosexuales son hijos de Dios, entonces tendremos que hacer la misma declaración para cada persona con las actitudes o defectos o características que traemos, ¿verdad? Entonces, el que es borracho va a decir, oh, yo soy hijo de Dios, pero puedo ser borracho. El que es sicario, el que se dedica a matar gente, va a decir, bueno, yo soy hijo de Dios, nada más que me gusta matar gente y cobro dinero por eso. O también los pedófilos, esa gente que abusa de los niños, va a decir, no, los pedófilos también tienen derecho a formar una familia y hay que darles chance, ¿verdad? Que se unan con una niña, un niño de 8, 10 años, porque esa es su inclinación, esa es su preferencia, y hay que respetar, porque hoy está muy de moda ese asunto de vive y deja vivir, ¿verdad? Son las frases que el mundo ha acuñado para decirle a la gente tajantemente, no te metas con lo que yo hago, déjame a mí hacer lo que yo quiera y tú haz lo que tú quieras. Esa es la realidad. Pero como hombres de Dios, como pastores que estamos al frente de la iglesia y que predicamos a Cristo y que predicamos su voluntad, no podemos aceptar estas declaraciones. Déjeme decir que el señor Francisco se ha equivocado totalmente. Yo entiendo que lo hizo para congraciarse con esa comunidad, ya que esa comunidad está adquiriendo tremendos privilegios, ¿verdad? Y cada día nos acercamos a una dictadura de género, cada día nos acercamos a la educación está invadida por estas preferencias, la política está invadida con gente que practica estas preferencias. De hecho, lo que yo estoy haciendo ahorita prácticamente se considera un discurso de odio y se considera que estoy discriminando a las personas y diciendo que no pueden tenerlo. Yo quiero decirte una cosa, no es que no puedan tener una familia. De hecho, yo conozco muchas personas homosexuales que viven con sus parejas, pero una cosa es lo que pueden hacer y otra cosa es lo que deberían de hacer. Y yo, con todo el amor del mundo, a esas personas les tengo que decir que está mal totalmente que se dejen guiar por sus instintos, por sus sentimientos engañosos y viciados. Miren lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2. Efesios es una carta del apóstol Pablo donde habla de cómo era nuestra vida pasada.
en Efesios 2 dice así: y Él, se refiere a Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí vamos a hablar lo que es. Hay delitos y hay pecados. Y eso, cuando nosotros vivimos en delitos y pecados, estamos muertos en vida. Es decir, existen personas que están vivas físicamente, pero están muertas espiritualmente. Y Jesús dice, Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Es decir, cuando una persona practica un pecado y lo hace con toda la frecuencia del mundo y rechaza la gracia de Dios, está muerto, aunque esté vivo. Entonces dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo sí puedo decir que los homosexuales, al igual que cualquier otro pecador, cualquier otro que vaya en contra de la voluntad de Dios, no son hijos de Dios, son hijos de desobediencia. Y mire más todavía lo que dice la Escritura. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y con este versículo casi puedo terminar esta participación, porque aquí claramente dice que cuando no has rendido tu voluntad, cuando no has controlado los deseos de tu carne, y cuando sigues haciendo lo primero que se te viene a la mente, o sea, eres esclavo de tus pensamientos, de tus deseos, de tus instintos, entonces dice que éramos hijos de ira. Esa era nuestra naturaleza, y dice lo mismo que los demás. O sea, todo el mundo que no ha aceptado a Cristo, que no ha aceptado su sacrificio, o que se burla de lo que Jesucristo es en la cruz, que tiene por inmunda la sangre de Cristo, no son hijos de Dios. Y te lo tengo que decir. Si tú adoras ídolos, si tú adoras a otro que no es Dios, que no es Jesucristo, que no es el Espíritu Santo, si tú no le rindes la gloria única y exclusivamente al que murió por ti en la cruz del Calvario, déjame decirte que no puedes ser creyente, y puedes ser incluso un buen creyente, pero no puedes ser hijo de Dios. No puedes ser hijo de Dios. Eres hijo de ira, lo mismo que los demás. Y quiero terminar dándote 2 versículos más acerca de los hijos de Dios. En Mateo capítulo 5, rápidamente, Mateo capítulo 5, versículo 9, dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una persona que no solamente predica la paz, sino que practica la paz, no va a hacer lo que vemos hoy en día. Perdónenme que lo diga, pero la comunidad lésbico-gay hoy en día son actores violentos. Salen a rayar paredes, salen a derribar monumentos, salen a reclamar y a exigir derechos, salen a vituperar a las autoridades. Si no les conceden lo que piden, se ponen berrinchudos y se ponen violentos. Es decir, no hay paz en sus vidas. Y dice la Escritura que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Sabes que la comunidad cristiana ha padecido mucha persecución. Hay un montón de casos, de historias, de iglesias siendo quemadas, de hombres y mujeres siendo perseguidos por su fe, por la fe en Cristo. Pero usted nunca va a ver una marcha de la iglesia cristiana exigiendo derechos, exigiendo protección, exigiendo privilegios. ¿Por qué? Porque no nos ocupa hacerlo. No nos ocupa hacerlo porque no es nuestra meta. Para nosotros finalmente es una bendición poder incluso sufrir por la causa del que nos llamó, porque si Él sufrió en la cruz del Calvario, ¿por qué no tendríamos que sufrir también nosotros? Y un versículo más para terminar, lo tenemos en Romanos capítulo 8, versículo 14, y dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Entonces, cuando una persona dice, bueno, es que yo estoy siendo, tengo la sensación de que Dios me está guiando a casarme con otro hombre. Oye, Dios no te va a pedir que hagas algo que está en contra de su voluntad. Yo no me aparto que tengas el sentimiento, como hay gente que ha sentido ganas de matar a alguien, hay gente que ha sentido la sensación de querer agarrar algo que no es suyo. Pero hay gente que dice, hay mucha gente que dice, esto que tengo ganas no está bien. Yo he visto gente que fue alcohólico por muchos años, pero un día tuvieron un encuentro con Jesús. Y ahora de vez en cuando sienten esa sensación, sienten ese deseo, se les hace agua a la boca cuando ven una cerveza, pero ahora saben que no pueden darse gusto, no pueden seguir pensando como antes pensaban, ¿verdad? Pues dale al cuerpo lo que pida. No, ahora que dicen, no, sé que si lo hago voy a estar mal, sé que si me emborracho me voy a gastar el presupuesto de mi familia, le voy a robar el pan a mis hijos. Así es que sí tengo ganas de hacer eso, pero no lo voy a hacer por amor a mis hijos, por amor a mi esposa y por amor a Dios. Entonces esa gente verdaderamente está siendo guiada por Dios. ¿A qué? A suprimir sus deseos. Todos tenemos deseos prohibidos, todos tenemos una tentación que quisiéramos hacerla, pero nos rendimos a Dios y le decimos, Señor, ayúdanos. Mi carne me pide hacer esto, pero yo tengo que resistir. No puedo darle gusto a mi carne en todo lo que ella quiere. Por eso la Biblia dice, y ahora sí termino con esto, versículo 16, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, aquí no se trata de que el líder máximo de una organización diga, es que ustedes son hijos de Dios. No, el testimonio principal lo tiene que dar Dios. Dios te lo tiene que testificar a ti, a tu espíritu. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y solamente quiero mencionarte un punto para que veas que esto de ser hijo de Dios no es cualquier cosa. No es así como que por decreto todos son hijos de Dios. No. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, el que verdaderamente dejó su trono de gloria para venir a la tierra a nacer y para poder vivir y convivir con nosotros y para al final dar su vida por nosotros. Solamente quiero recordarte una cosa. Pasaron 30 años de su vida hasta que un día hizo algo. Fue a bautizarse por los pecados que ni siquiera había cometido. Y digo que no había cometido ningún pecado porque la Biblia lo dice. Él fue tentado en todo, pero jamás pecó. El mismo Juan Bautista, cuando vio que estaba ahí Jesús, le dijo, pero tú vienes a mí, ¿cómo quieres que yo te bautice? O sea, tú eres santo, o sea, ¿de qué te vas a arrepentir? Y Jesús le dijo, tú tranquilo, Juan, tenemos que cumplir con lo que dice la palabra. Así que yo me someto a tu bautismo, que era Juan bautizó para arrepentimiento de pecados. Es una cosa tremenda. Y entonces dice la Biblia que Jesús fue bautizado por Juan, y cuando él sube del agua, cuando terminó de bautizarse, cuando fue sumergido a los 30 años de edad, ahí mismo dice la Escritura que el cielo se abrió y entonces el Espíritu Santo bajó en forma corporal como o parecido a una paloma. No era una paloma lo que bajó, era en forma corporal como de paloma, algo parecido a una paloma. Y entonces la voz de Dios, que por 30 años había estado sellada, callada, expresó las palabras que todos conocemos y le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mi pregunta es, ¿por qué Dios esperó 30 años para reconocer a su Hijo? Alguien que era santo, alguien que era puro. 30 años para decir, este es mi Hijo. Así que yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, no importa si lo dice el Papa Francisco, no importa que lo diga tu líder o tu pastor, aquí lo importante es
¿Ya tienes el testimonio de Dios de que eres un hijo de Dios? Porque si Dios no da testimonio de ti, de que eres un hijo de Dios, no importa quién diga que lo eres. La realidad es que no lo serás hasta que Dios lo diga, hasta que Dios dé testimonio de que realmente estás viviendo, estás hablando y te estás comportando como un hijo de Dios. Y quiero terminar con esto, diciendo, no odiamos a los homosexuales. Nosotros oramos por los homosexuales. Nosotros anhelamos que cada uno de ellos venga a la verdad. De hecho, hay ministerios internacionales dedicados exclusivamente a ayudarlos a salir de esas terribles prácticas, de esa esclavitud, porque normalmente la homosexualidad va acompañada de otros vicios, de alcohol, de drogas y de muchas otras cosas más. Yo sé que el mundo se está enfilando hacia un Sodoma y Gomorra, porque Jesús lo dijo, que antes de que Él viniera, serían los tiempos como en los tiempos de Lot, como en los tiempos de Noé. Así es que yo sé que vamos encaminando hacia allá, y es una pena, es una lástima que el Papa Francisco esté colaborando con esa atmósfera de impiedad. Es una verdadera pena que pareciera que él, de tanta teología que estudió, de tantos años que estuvo en el seminario, no haya recordado lo que dice la Biblia, que no todos son hijos de Dios. Solamente los que le aceptan, los que reciben, los pacificadores y todos aquellos que son guiados a hacer la voluntad de Dios, estos son los únicos que pueden decir que son hijos de Dios. Quiero terminar este video haciendo una oración por ti. Tú que estás ahí y que quizá nunca le has entregado tu vida a Cristo, porque el primer paso para ser hijo de Dios es renunciar al pecado. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y quisieras empezar hoy con una oración, quiero que repitas después de mí. Y quiero que le digas, Señor Jesús, repite esta oración. No tienes ni siquiera que cerrar tus ojos, solo repítela. Trata de hacerlo con todo tu corazón, trata de hacerlo creyendo. Esta es una oración para empezar. Dile, Señor Jesús, en esta hora te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Yo sé que soy una criatura, según el mensaje del pastor, pero no quiero ser una criatura, quiero ser un hijo de Dios. Así que esta tarde, esta noche, este día, esta madrugada, en el momento que estés viendo el video, yo abro la puerta de mi corazón y yo te recibo. Y yo quiero decirte con mis propias palabras que creo en ti y creo en tu nombre y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que su sacrificio en la cruz me permite recibir perdón de pecados y vida eterna, porque no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Yo creo que Jesucristo resucitó. Repite después de mí, dile, yo creo que Jesús vive y Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así que, Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber robado, me arrepiento de haber hecho lo malo, me arrepiento de haber dañado a otras personas, de haberlas ofendido, de haberles mentido, de haberles defraudado, de haberlos lastimado, de haberlos golpeado. No importa lo que hayas hecho, dile, Señor, perdóname de todo corazón mis pecados, mis rebeliones, mi iniquidad, toda mi maldad. Señor, yo la aborrezco desde este día y yo quiero ser tu hijo. Recíbeme, que tu Espíritu Santo me empiece a guiar desde hoy. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaro con todas mis fuerzas que tu palabra es verdad, que la Biblia no es cualquier libro, es tu palabra, es la palabra de Dios. Así que, Señor, gracias te doy por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Y en este momento yo declaro mi salvación. Si repetiste estas palabras con todo tu corazón, yo quiero hacer una oración por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado este mensaje con todo mi corazón. He predicado esto para que mucha gente se acerque a ti. Y, Señor, estas personas, este hombre, esta mujer que ha repetido esta oración, yo te pido que la toques, yo te pido que la guardes, te pido que la protejas, te pido que la cubras con tu sangre preciosa y que la recibas. Recíbela tú también, Señor. Abrázala con tu Espíritu Santo, que tus ángeles se activen
para llevarlos a los caminos de Dios. Como dice tu palabra, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Así que en el nombre de Jesús, Señor, declaramos salvación, declaramos liberación y declaramos sanidad para tu cuerpo. Incluso si en este momento estás pasando por una enfermedad, pon tu mano donde te duele, pon tu mano donde está el tumor, pon tu mano donde está el dolor, y declaro en este momento la sanidad por las llagas de Cristo Jesús. Yo declaro que eres sano. Recibe la sanidad, recibe tu sanidad. En el nombre de Jesús. Yo declaro que después de que veas este video, algunos van a mandarnos mensaje declarando que sintieron el toque sanador de Dios ahí donde estaban. Porque Dios está vivo, Dios es real. Y cuando alguien le invoca de corazón, Él viene con salvación, Él viene con poder, Él viene con perdón, Él viene con restauración y con liberación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, y Señor, declaramos que tu palabra no se detiene. Quiero terminar este video invitándote a que, si te gustó, déjame un comentario aquí debajo en la casilla de los comentarios. Si quieres suscribirte a mi canal, no sé si estás viendo esto en YouTube o estás en Facebook, déjame un comentario ahí debajo y dime de qué te gustaría que habláramos, qué te pareció la plática que hicimos. Y quiero que tengamos una relación para poder seguir aprendiendo juntos acerca de Jesucristo y de su palabra. Bendiciones y que Dios te bendiga.